Después de que nadie esperara nada de este canal de YouTube, traigo lo más pedido después de un directo. ¿Cuántas películas para 2.5? Esta vez lo pude hacer lo más rápido posible para que nadie se me queje, pero aquí estoy, perdiendo casi 5 horas en grabar esto porque no me siento cómodo con mi tono de voz. Al hacer un puto speedrun y tener que revisar cosas que ni sabía que estaban ahí, pude haber cometido algún que otro error, sin mencionar datos que muy posiblemente ni siquiera estuvieran en la beta actualmente. Así que vamos a dejar todo esto aparte y vamos a lo importante. Para los más despistados tenéis dos códigos activos ahora mismo, este de la izquierda y este de la derecha, ambos suman 320 películas, créditos para RIM por publicar este último. Además, si os preregistráis en el evento web, link en la descripción, conseguiréis 160 películas inmediatamente y 160 más al comenzar la versión, haciendo un total de otras 320 películas. En esta 2.5 tendremos una cantidad razonable de eventos, 9 en total. 2 de ellos son nuevo programa y Enna caído del cielo, los dos login de 7 días que siempre tenemos. Ambos nos van a dar 10 cintas cifradas y 10 bangbupones respectivamente. Y sí, sé que lo escribí en inglés porque odio el término en español. ¿Quién cojones dice agonista de la vacuidad? Es como si mezclaras agonía y vacas, no entiendo que se fuman los traductores de Jover. Volviendo al tema, este es un evento que nos añadieron ahora mismo en 2.4, pero lo contaré como 2.5 porque objetivamente salió en esta versión. 480 películas fáciles. Aunque este realmente no es un evento, siempre suelo añadir estos regalos en esta sección, así que por recibir un premio en los Partner Awards de PlayStation, estaremos recibiendo 1000 películas. Y ahora sí, comencemos con los eventos de verdad. Este aparentemente será el evento principal y nos dará aproximadamente 1200 películas. Si bien no estoy totalmente seguro de esta cantidad, con lo que pude encontrar y la cantidad de recompensas que se muestran en el directo, lo peor que puedes esperar es simplemente 1000, pero me mantengo en el valor que dije por ser lo normal. Mucho cuidado con este evento del laberinto divino que siento que va a esconder muchas más cosas que un simple modo multijugador. Honestamente, este evento fue un poco complicado de definir, no encontré suficiente información para dejar un número fijo, pero basándome en la cantidad de recompensas disponibles, establecí 800 ya que tiene bastante sentido. Este evento nos dará 450, dejo un pequeño margen de error ya que no estaban todos los datos en la beta y es un evento que ya ha salido antes, pero siempre variaba un poco. De este evento específicamente no hay mucho que hablar, nos dará 420 cerradas. Y finalizando con el evento más pequeño en recompensas, pero de los más llamativos por lo que implican sus protagonistas, podremos obtener hasta 300 películas y 5 bangbupones. Si tomamos en cuenta las pruebas de personaje, podemos sumar otras 100 películas, ya que esta vez contamos con 5 personajes en total. Recordad que tenemos un sorteo activo en colaboración con LD Shop donde podréis obtener un pack de $50, la skin de Jason One y 10 suscripciones proxy. Cuando hablamos de contenido permanente, me gusta englobar todo lo que se quede y podamos jugar en cualquier momento, así que vayamos a lo más básico. Completar la historia. Esto nos asegura una cinta cifrada. Explorar el mapa es algo complejo de definir para mí, porque nunca llegué a encontrar la información exacta en los datos, lo que me hace pensar que se distribuyen los paquetes del propio servidor oficial de la beta, algo que no podemos obtener a menos que un beta tester los interceptara y luego nos lo diera. Un proceso que explicarlo en este vídeo sería complejo y rompería dinamismo, así que vamos a hacer skip por ahora. Lo que siempre estipulo aproximadamente son unas 200 películas, pero parece que los nuevos mapas no estarán nada mal. Algo que sí tenemos a mano es la tienda de antigüedades. Esta tienda apareció por un momento en el directo. Para mi sorpresa, después de revisarlo nos dejará 765 películas, a través de 15 niveles y por alguna extraña razón solo 3 comisiones. A esto le atribuyo 3 opciones. La primera es que la cantidad de comisiones aumentará en futuras versiones, la segunda es que simplemente no está toda la información en la beta y la tercera y más pesimista es que eso es todo y no habrá cambios. Por otro lado, la cavidad cero vuelve a traernos buenas noticias, con un aumento de 20 niveles en el progreso de exploración, que nos permitirá obtener 320 películas. Además, la llegada de los nuevos personajes nos trae desafíos de exterminio de alborotadores y fuerzas de intervención, añadiendo 240 películas más. Esta vez los logros nos darán 175 películas, pero veo posible que se añadan más de cara al lanzamiento de la versión. Englobando también las citas, nivel de confianza y entrenamiento de agentes nuevos, podremos obtener hasta 280 películas. Pasando rápidamente por la sección de misiones, nos encontramos con 450 películas. Honestamente esperaba esta sección en cero de nuevo, pero como normalmente, creo que es la que más puede cambiar para bien, por supuesto, ya que podrían añadirse nuevas. En esta sección tenemos algunos cambios que no solemos tener. Por ejemplo, tenemos el preregistro mencionado al comienzo de este vídeo. Este nos estaría dando 320 películas. Y como siempre, tendremos en esta sección la compensación por mantenimiento, el código del directo de 2.6 y códigos canjeables sueltos, con lo que podremos obtener 1000 películas en total. En esta última sección mencionaré todo de forma más concisa para que no se haga demasiado pesado.
Con la actividad diaria podremos obtener hasta 2520 películas. Deduzco que tendremos como normalmente 6 semanas, es decir, 42 días. Si la defensa Shiyu funciona como siempre, y espero que sí, tendremos 3 reinicios, dejando un total de 2160 películas. Con incursión arriesgada tendríamos exactamente el mismo caso de Shiyu. Si se mantiene sin cambios habrían 3 reinicios y un total de 900 películas. Con la cavidad cero tendremos 6 reinicios, estos serían 960 películas, 6 cintas originales y 36 Bangpopon. El perrito Canuto, al que ya casi no visitamos y no menciono al otro porque olvidé su nombre, lo suelo cerrar en aproximadamente 300 películas, pero esta vez lo voy a dejar en 200. El semanario nos dará 360 películas. Las tiendas vendrán con 2 resets, ya que la actualización abarcará enero y comienzos de febrero, por lo que tiene 10 cintas cifradas y 10 cintas originales de la tienda de repercusión de señal, 10 Bangpopon de la tienda de Bambuniques, 4 cintas originales y 10 Bangpopones de la tienda de puesto de avanzada, además de 10 Bangpopones de los suministros de la asociación. Comencemos con el Free to Play, que podrá obtener un total de 120 pulls aproximadamente. Creo que estará entre 130 y 140 pulls realmente. Por otro lado, quien compre la suscripción Proxy podrá obtener hasta 4380 películas extra, dejándolo con 147 pulls. En este caso, creo que estará entre 157 y 167 pulls en total. Y por último, quien compre la subproxy y el pase de batalla podrá obtener un pequeño extra de 780 películas y 4 cintas cifradas, dejando un total de 155 pulls. Deduzco que estará entre 165 y 175 pulls. Merece la pena mencionar que en 2.5 cambiará un poco el pase de batalla. Ahora parece que dejarán de dar las cintas cifradas para dar directamente el valor en películas. No significa que el pase empeore, simplemente que no te dan el objeto ya convertido. En mi opinión, creo que no está mal para este tipo de versión. La gente se vuelve loca pidiendo cantidades como 200 pulls y creo que hay que tomar en cuenta cosas más allá de las películas. Debemos entender el valor indirecto de los regalos, como la skin de Jane, que te puede gustar más o menos, pero no deja de ser gratis. Lo mismo con el regalo principal, la gente Sao. Como siempre, habrá gente que esto le parezca increíble y a otros que les parecerá terrible, sin punto medio. Es una muy buena versión y debemos tomarlo de una forma positiva. Estoy seguro de que habrá algún correo de felicitaciones por Navidad o Año Nuevo, donde obtendremos 10 pulls, solo que no lo he contado porque no tiene sentido basarme en suposiciones. Les deseo a todos una feliz Navidad para el día en el que subo esto y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto.